encontraron en las excavaciones en la antigua zona militar número 21, que ahora es Paz. Cuando llegamos allá, lamentablemente, fue triste cómo se encontraron las cosas. Ahí está mi hijo, que él de lleno se metió a ayudar a los excavadores. Él me dijo, yo voy a ir a trabajar con ellos porque yo quiero encontrar yo mismo los restos de mi papá. Vaya pues, le dije yo, le di permiso. Pues quizás él lo encontró, uno no sabe, porque cuando fueron encontrados todos es lamentable. Ahí se encontraron como si fueran animales muertos, uno sobre de otro, amarrados todavía, los ojos vendados, la boca vendada y con el cuello todavía con torniquetes. Habían mujeres, ancianos. Y lamentablemente lo que yo digo, habían niños. Eso es triste, porque un niño no puede ser guerrillero. Un niño no puede manejar armas. Un niño no puede manejar o tener una bomba. Entonces es lo que lamento yo. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños fueron asesinados en esa forma? ¿Por qué los niños fueron arrebatados a sus papás en esa forma? Y ya nunca más volvieron. Solo imagínense desde dónde trajeron un niño, desde Rabinal, y aquí fue a aparecer. Entonces a mí me duele. Que muchos no sabían, ¿no?, realmente dónde estaban los familiares. Vamos a una comunidad Pambachi, que es aquí de Santa Cruz, que desaparecieron 70 hombres de un solo, ¿verdad? Y más o menos violaciones a las niñas, principalmente de 12 años para arriba, y mujeres mayores edades, desaparecidos también. Entonces, y que realmente resulta ahorita que realmente sí aparecen en Creonpaz. Entonces sabemos todos esos hechos que ellos hicieron, y hasta el momento tampoco reconocen. Incluso hay de Bajarapaz, por ejemplo, hay víctimas que ellos también hicieron masacre, y entonces solo vieron los familiares que se metieron en helicópteros, se vinieron, no se sabe dónde, pero ahorita aparecen en Creonpaz. Entonces se confirma de varias etnias, incluso no solo de Quechí, antes está realmente de Achí, está Quiché y Pucomchí, precisamente lo que más ha afectado, ¿va? Nosotros no estamos de acuerdo compartiendo en la forma que la jueza que está llevando, porque ellos están individualizando totalmente las víctimas por personas acusadas. O sea, no se está viendo que realmente el problema fue un plan. Entonces no están tomando en cuenta los planes militares. Estamos hablando del 80, porque hay varios planes militares, el plan Victoria 87 y hay como, lo que conocemos, hay como 4 planes militares. Entonces la jueza no toma en cuenta. Entonces es una debilidad, nosotros creemos, porque realmente como que simplemente solo aquí no fue un plan del Estado. O sea, entonces, pero esas son cosas que nosotros vamos a seguir realmente luchando para que ese sea tomado en cuenta, que es un plan del Estado. O sea, no es un plan realmente de un comandante de una zona. Pero lo que yo pido, justicia. Que se haga justicia, porque ahora lo andan negando lo que hicieron. Si ya
todo está a la luz del día. Todo se sabe lo que pasó en el conflicto armado interno. Yo sufrí con mis hijos. A veces tenían comida, a veces no tenían comida. Si yo salía a trabajar, me daban mi almuerzo, yo no almorzaba porque tenía que llevarles algo a mis hijos. Yo aguantaba hambre. ¿Por qué? Porque primero pienso mis hijos, no les dejaba nada. Pero gracias a Dios salí adelante con mis hijos. Salí adelante con mis hijos. No los dejé morir de hambre, ni por enfermedad. Claro, yo les explico, es cierto, estudio no muy les di, porque no podía yo como mamá. Tenía que trabajar, tenía que darles de comer, a veces se me enfermaron. ¿De dónde medicina? Si no tenía por qué, si mi esposo no me dejó de trabajar. Él es el que trabajaba mucho y él es el que me llevaba el dinero para estar en mi casa. Aquí está, ahora lo estoy recibiendo. Lamentablemente el Día del Padre, el regalo que le dieron a mis hijos. Entonces yo espero justicia. Él desapareció con su hermano. Su hermano Alfonso Chempo andaba con él. Ahora ya recibí mi esposo. Tengo que esperar que venga mi cuñado. Entonces, esta historia no lo vamos a dejar cerrar nosotros como familiares, como viudas que somos. No lo vamos a dejar cerrar. Si quieren cerrarlo, lo quieren hacerlo como borrón y cuenta nueva, eso jamás. Aquí lo llevamos. Incluso yo le tomé su foto así para que se den cuenta las personas que mi esposo no fue guerrillero, mi esposo simplemente era catequista. Fue un líder catequista que preparaba el sacramento del matrimonio, del casamiento, de bautismo, a los jóvenes y jovencitos que estaban al lado de él. Les doy gracias a ustedes y lo que queremos nosotros es justicia. Que paguen los que hicieron esta maldad, estos asesinatos que no tienen nombre, que lo paguen. Así como nosotros sufrimos con nuestros hijos, así queremos que lo paguen ellos. Ustedes lleven este mensaje y muchas gracias. Señor,